Dios. Bueno, para los que son nuevos, acá dejamos grabado el estudio en mi computadora, pero luego compartir el enlace con hermanos que por una u otra razón no se hayan podido conectar y también para transmitirlo en las redes de la iglesia. Y además, lo transmito en mi red social en vivo en este momento. Ya comienza la transmisión. Entonces, para que todos estemos informados de que se está transmitiendo en vivo. Bien, voy a compartirles. Hoy es una charla distinta. Recuerden que tenemos casi 2 años de estar estudiando hermenéutica sobre una base escatológica. Hemos estudiado todas las dispensaciones, ¿verdad? Pasamos por la gran tribulación, llegamos a la guerra de Armagedón, entramos al milenio y terminamos el milenio, ¿verdad? Si quisiéramos, hay mucho más que seguir estudiando sobre esos temas, pero creo que hemos abarcado los temas más importantes. Sin embargo, a través de los diferentes estudios, noté algunas necesidades y una de ellas es que hablemos de temas que a veces se dan por sentados en la iglesia y no se tratan con muchas veces con la suficiente fuerza o intensidad. Y uno de ellos es el tema de la seguridad de la salvación. Entonces, hoy va a ser interactivo. Hoy va a ser interactivo. Voy a estarles compartiendo ¿cómo se llama? Unas diapositivas, ¿verdad? Y me gustaría saber si todos ven un gran parche blanco en su pantalla. Yo sí. Ok, porque esa es la primera diapositiva, pues, yo estoy, ¿cómo se llama? Y ya compartiendo esto. La charla de hoy no es tan Permiso, expositiva. hermano. Disculpe, nada más que se ven como las dos, la que sigue, la de blanco y la que sigue. No sé si será la misma. Ya le entiendo. Es por lo que estoy transmitiendo. Ah, Voy a dejar de compartir para volver a compartir correctamente la pantalla. Vamos a ver de nuevo. Vamos a ver de nuevo. Entonces, esto es lo que tengo que compartir. Ahora ven solo un parche blanco. Exacto. ahora sí. Sí, señor. Muy bien. Pero ahora yo perdí déjenme hacer algo. Yo perdí. Ok. ¿Siguen viendo el parche blanco solamente? Fantástico. Sí, Fantástico. solo el parche blanco se vería. Muy bien. Ok. Vamos a hablar de la salvación. Y como puse en la introducción de la invitación, hay muchos cristianos que viven pensando que pueden perder su salvación. Hay otros que viven pensando que tienen que perseverar para conservar su salvación. Recordemos que ese pasaje lo hemos estudiado en relación con la gran tribulación y ese pasaje se refiere a los cristianos de la gran tribulación que sí deberán perseverar hasta el fin. ¿Perseverar en qué? En su fe en Jesucristo. Es decir, no rendirse a las presiones del anticristo. También hay personas que piensan que tienen que ser bautizadas porque si no, no van a ir al cielo o se van a quedar en el rapto. Y también hay personas que creen que tienen que hacer buenas obras. Ojo, yo estoy a favor de las buenas obras, completamente a favor, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras y Dios las preparó de antemano para que caminemos por esas buenas obras. Pero hay personas que creen que, o les han enseñado, que deben hacer buenas obras para conservar la salvación. Entonces, hoy va a ser una charla un poquito diferente. Espero su participación. Ustedes saben que aquí no vamos a correr.
Si solo alcanzamos a alcanzar un punto, o alcanzamos a ver un punto, vemos un punto, pero lo vemos bien visto, en donde todos quedemos satisfechos de lo aprendido. ¿De acuerdo? Yo no soy el dueño del micrófono ni de la verdad. Es la palabra de Dios la dueña de la verdad, y a través de ella es que vamos a comenzar a estudiar este tema. Sí, todavía no lo estoy pasando. Ya me está diciendo la anfitriona que no hay imágenes, es que todavía estoy en la introducción. Gracias. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a la primera imagen. ¿Qué vemos? Preocupación. Una persona con cara de Confusión. susto, ¿verdad? Con preocupación. Sí. ¿Querrá Con Dios, querrá Dios que vivamos así? No. No. ¿Verdad? No creo que Dios quiera que sus hijos vivan de esa manera. Y muchos hijos de Dios viven de esa manera porque Se puede perder la salvación. tienen esa pregunta en sus cabecitas y en sus corazones. ¿Ok? Ahora, muchos de ellos tienen esa pregunta por una simple, sencilla razón. Así les han enseñado, pero además, el ser humano por naturaleza, nosotros los seres humanos por naturaleza, tendemos a, si alguien quiere hablar, abre su micrófono y después lo vuelve a cerrar. Eso es para evitar feedback o ruidos interfiriendo. Pero puede abrir su micrófono con toda confianza, dice lo que tiene que decir y lo volvemos a cerrar, ¿de acuerdo? Entonces, les han enseñado así, pero además, por la naturaleza propia de nosotros los seres humanos, son personas que se quedan con lo que les han dicho y no han ido a buscar diligentemente en la palabra de Dios lo que la palabra de Dios dice sobre cualquier tema, incluyendo la salvación. Y como hemos visto aquí, pues nosotros hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Pero sobre la salvación, la Biblia habla, y habla mucho, y habla muy claro. Entonces, vamos a comenzar a ver este tema. ¿Ok? Ahí ven un falso o verdadero, ¿verdad? Muy bien, contéstese usted esas preguntas. ¿Puedo estar seguro de que soy salvo? Perdón, No, Eric, no lo se ve que tengo nada. acá en blanco. Ah, está en blanco. Sí, correcto. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok, muy bien, muy bien. Ok, no era para probar si estaban despiertos. No vi que no subía la imagen. Muy bien, vean esas preguntas. ¿Ahora puedo estar seguro de que soy salvo? Don Eric, no las veo, están muy pequeñas. Son muy pequeñitas, ahí sí no puedo ayudar mucho. No, No, es que algunos de ustedes están en el teléfono, ¿verdad? sí, señor. Yo estoy en el teléfono. Ok, Permiso, si está en el teléfono puede con los deditos hacer así en la pantalla para hacerlo más grande. Y ahí se te va a ver más grande, hermana. Gracias, hermana. Con mucho gusto. a mí se me hubiera ocurrido esa respuesta. Muchas gracias. Muy bien. Ahí dice, ahora puedo estar seguro de que soy salvo. ¿Falso o verdadero? Contéstese usted, no se preocupe. Si usted cree que es falso, que puede estar seguro de que es salvo, ponga la F. Y si cree que es verdadero, ponga la V. La siguiente pregunta es, ¿Dios quiere que yo peque para mostrar más su amor? Entonces, Falso. no sé, yo puse falso, pero ponga usted su respuesta, la que usted considere, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué estamos viendo esas preguntas. Si peco y muero antes de confesar mi pecado, sigo siendo salvo. Yo puse verdadero, pero quizá en alguna época de mi vida hubiera puesto falso.
¿no? Pero contéstese usted. ¿Ven el pasaje bíblico? No. Todavía no se ve el pasaje bíblico. Ah, no. Ya entendí cómo funciona esto. Hay una parte que me indica lo que se va a ver y otra cuando ya se ve. Ok. Dice ahí Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, Sigo siendo salvo. ni lo alto, ni lo profundo, verso 39, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Romanos Señor 8:30. nuestro. Ese pasaje me parece contundente. Ahora, ustedes saben que a mí me gusta ver el pasaje en su contexto, ¿verdad? Y no fuera de contexto. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Romanos. Entonces vamos a la iglesia de Romanos. ¿Qué está pasando en la iglesia de Romanos? Es una iglesia compuesta tanto por judíos como por gentiles. Y como es natural en el ser humano, están luchando por ver quién es más importante para Dios. Están luchando por ver quién es más importante en la iglesia. Los judíos, porque de ellos viene el Salvador. Los gentiles, porque los judíos rechazaron a Cristo y entonces el evangelio fue enviado a los gentiles. Y están en esa pugna interna viendo a ver quién es mejor. Y Pablo, entre los capítulos 1 al 10, se encarga de poner a cada grupo en el lugar que le corresponde. En buen tico, los bajó a cada uno. Los puso en su lugar a cada uno. ¿Verdad? Y ahí les está hablando y les dice que no hay forma. Recordemos que también en esa misma época existían lo que llamaban los judaizantes y ya habían otros que estaban introduciendo falsas doctrinas en la iglesia que han llegado hasta nuestros días. Y Pablo está adoctrinando a esta iglesia. El libro de Romanos es un gran tratado de doctrina. Y de mucho de lo que habla es precisamente de la doctrina de salvación, que era donde se sembraba la duda. Recordemos que el trabajo de Satanás no es hacer que pequemos. ¿Sabían eso? Usted y yo para pecar no necesitamos ayuda. Somos pecadores por naturaleza. Pero el trabajo de Satanás es hacer que no le creamos a Dios. Sembrar la duda. ¿Qué le dijo Adán y Eva en Génesis? Con que Dios os ha dicho. No, los está engañando. Si se comen esa manzanita, sabemos que no era una manzanita, ¿verdad? Si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, no se van a morir. Y se murieron. Respóndanme, se murieron. Sí, murieron. Murieron, Sí, pero espiritualmente, Exacto. porque en el momento no murieron físicamente. Pero además comenzó ahí el proceso de muerte del cuerpo. Perdieron un montón de características que tenía el cuerpo humano que Dios le había dado y comenzaron a morir. Y por eso es que ahora solo vivimos cuando mucho, 80 años, 100 años, y dice la Biblia que aún en los más robustos son pesadez, ¿verdad? Son pesados. Bien, entonces Pablo está hablando de todas estas cosas, recordándole todas estas cosas a los cristianos de la iglesia en Roma, tanto judíos como gentiles, para hacerles ver que en Cristo no hay ni judíos ni gentiles, sino que hay hijos de Dios. ¿Ok? Y que no hay nada que nos separe del amor de Dios. Vamos al siguiente pasaje. Que dice Juan 10:27, uno de mis pasajes favoritos. Juan 10:27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Siga. Y yo les doy vida eterna y no perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor. Que todos. Si es que no me cabe en el teléfono.
Ok, que y todos, nadie y las nadie- puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gracias, Olguita. Mucho gusto. Muy bien. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién dijo eso? Cristo, ¿A quién se lo dijo? a la iglesia, al pueblo, a A los sus apóstoles, discípulos. A sus discípulos. discípulos. Somos discípulos de Cristo, usted y yo. Porque eso que está ahí también es para usted y para mí. Es algo que Jesucristo nos asegura. Vamos a la siguiente. Ah, y hay otras preguntitas. Ya vimos Romanos 8, 38 al 39, ¿verdad? Una vez que hemos aceptado a Cristo, ¿hay alguna cosa que nos pueda separar del amor de Dios? ¿La hay o no la hay? No, ¿Qué dice Romanos 8, 38 al 39 otra vez? Por lo cual estoy seguro de que, ¿qué? alto, ni lo profundo, ni lo... Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, según ese pasaje, no la hay. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y de acuerdo con Juan 10, 27, 29, ¿qué es lo que nos ofrece Cristo? Mis ovejas oyen mi voz y yo, ¿qué? Dice él. ¿Qué nos da? Me sigue. Mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Yo les doy, ¿qué dice Cristo? Vida eterna. Ah, nos ofrece vida eterna. ¿Quién da la vida eterna? Jesús. Vea qué interesante. Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice Cristo, y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Vea que la vida eterna nosotros no la compramos, no la ganamos, no trabajamos por ella, sino que es algo que nos da Cristo Jesús. ¿Qué dice Romanos 6:23? De memoria, ¿quién se lo sabe? Porque la paga Porque del la pecado es... muerte. muerte Más no. la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro. Pero el regalo, una dádiva es un regalo, de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo En Jesús. Cristo En Jesús. Cristo Jesús. No en mis obras, no en mis pensamientos, no en lo que yo hago o dejo de hacer, sino en Cristo Jesús. Porque Él es quien da vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Puede acabarse algo que es eterno? Pregunto. No, No, No se puede acabar. ¿Puede deteriorarse? No. no, ¿Puede echarse a perder un poquito lo que es eterno? No. No, porque es para siempre, es eterno. ¿Ok? Ahora, el tiempo del verbo dar es presente. Yo les doy. Y eso nos indica que ya tenemos la vida eterna. No es algo que está por venir. Ya la tenemos. ¿Cómo nos ve Dios en este momento a nosotros? ¿Nos ve aquí luchando con nuestros pecados diarios? ¿O nos ve cómo? a mí me ve luchando diariamente. Según la Biblia, ¿cómo nos ve Dios en este momento? Nos ve santos por medio de Jesucristo.
Ajá, pero ¿cuál es nuestra posición en Cristo para con el Padre? Somos hijos adoptados. Ajá, ¿qué más? Justos por la sangre de Cristo. Nos ve sentados en los lugares celestiales. Ay, qué batazo. ¿Se acuerdan del pasaje? Tiempo del verbo. ¿Mm? Efesios 2, 6 al 7. Y juntamente con él, ¿quién es él? Cristo. Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si alguien va a estudiar el libro de Efesios, la clave está en la frase para entenderlo correctamente. En Cristo Jesús. Esa es la clave del libro. Recuerden cuando estudiamos acerca de la predestinación, que no hay tal. La clave del libro es la frase en Cristo Jesús. Todo lo que Dios promete a sus hijos es en Cristo Jesús, y todo lo que está predestinado en Cristo Jesús, por lo cual no existe posibilidad de acceder a esas bendiciones si no estamos en Cristo Jesús. Y la vida eterna es una de esas bendiciones. Está en Cristo Jesús. ¿Cuándo vamos a perecer entonces? Jamás. Oiga, pero todos los días se muere alguien, y muchos de esos alguien ya tienen a Cristo en el corazón y se murieron. Aquí estamos como en la escuelita, ahora esto es básico. Físicamente. Sí, se murieron físicamente, hay un montón de gente que se ha muerto físicamente. Pero estaban en Cristo Jesús, ¿por qué se murieron? Porque se cumplió lo de Génesis. Ajá, pero entonces, ¿a qué se refiere el pasaje? Porque Cristo dijo que no pereceremos jamás, que no vamos a morir jamás. Espiritualmente. Ah, pues, así como Adán y Eva sí murieron porque quedaron separados de Dios, ahora nosotros en Cristo ya no morimos, no vamos a ser separados de Dios nunca más. Y eso no depende de lo que usted haga, no depende de lo que yo hago. ¿Quién dijo en la cruz consumado es? Cristo. Cristo. ¿Quién murió en la cruz? Cristo. ¿Y cuántas veces murió Cristo por los pecados de Una. todos nosotros? Una Hola. vez para siempre. ¿Ah? Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Hebreos 7:27. Él no tiene cada día la necesidad, como otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El sacrificio por el pecado, que quita el pecado, no lo cubre. ¿Se acuerdan de ese estudio? La obra de Cristo no cubre el pecado. Los sacrificios del Antiguo Testamento cubrían el pecado, pero no lo quitaban. En cambio, la obra de Cristo quita el pecado. Y Dios entonces ya no nos ve pecadores, a pesar de que lo somos. ¿Cómo hace Dios eso? Yo no sé, porque Él todo lo sabe, todo lo ve y todo lo puede. Pero en Cristo, Él ya no me ve a mí, sino que Él ve a Cristo en mí. Ojalá que las personas que nos rodean, no nos vean a nosotros. Ojalá que mis vecinos no me vean a mí, sino que vean a Cristo en mí. Porque eso significaría que estoy andando en la voluntad de Dios. Que estoy andando en obediencia a Cristo. No para ser salvo, sino porque soy salvo. Bien, recuerden que pueden participar, ¿verdad? Es decir, yo voy hablando, pero si alguno de ustedes quiere participar, lo puede hacer.
Sin ningún problema. Para aclarar algo, para mejorar una idea, para contradecir si es necesario, no hay ningún problema. Esta es una charla interactiva. Aunque el que más interactúa soy yo, pero ustedes, como les dije, si por una sola pregunta nos acabamos la noche, no hay ningún problema. Vale el boleto. ¿Ok? Muy bien. Otra pregunta. ¿Existe la posibilidad de que nos arrebaten de la mano de Cristo? No. No. Volvamos a Juan 10, 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Qué más dice? Y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Pero es más que eso lo que dice. ¿Podrá alguien arrebatarnos? ¿Podrá alguien arrebatarnos de la mano del Padre? ¿Qué dijo Cristo? Mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Y qué? Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, dice el verso 30. Uno somos. Uno somos. Y vea qué interesante. Cristo dice que Él y el Padre son uno, pero ahí lo está reiterando. Porque ya en el verso 28 y 29, Él lo está diciendo. Dice que nadie puede arrebatarlas de su mano, de la mano de Cristo. Luego dice que su Padre, que se las dio, es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar nadie nos puede arrebatar de la mano de su Padre. Pero no había dicho que estábamos en su mano. ¿Vieron el mensaje subliminal ahí, verdad? Él está diciendo, y al final aclara, yo y el Padre Uno somos. somos. Ok. Me imagino que hay, hermano Eric, Adelante. una lucha, ¿verdad? Espiritual ahí. Señor dice. ¿Lucha en qué sentido? En el sentido que dice ahí de que no, que estamos en Él y nadie nos arrebatará de su mano. No hay poder alguno, ni el enemigo, por más sufrimiento y situaciones que pasemos, seremos arrebatados. Pero es lo que usted dice, ¿verdad? Muchas personas creen por este versículo que hay una lucha y que hay posibilidades de que, ¿verdad? De que se pierde. Bueno, el versículo más bien me está diciendo que no existe ninguna posibilidad de que alguien nos saque del amor de Dios. Nos saque del hueco de la mano de Dios. Ahí nos tiene Él protegidos. Ahora, en nuestra vida aquí en la tierra, ¿podemos alejarnos de Dios? Sí, nosotros nos podemos alejar de Él. Pero recuerden, si fuéramos infieles, ¿el qué? Permanece fiel. Ok. A veces decimos que Dios está lejos de mí. Dios nunca se aleja de sus hijos. Ahora, nosotros sí nos alejamos de Él. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, cuando dejamos de estudiar, cuando dejamos de enseñar, cuando dejamos de predicar la palabra de Dios, nos alejamos de Él. Pero Él no se aleja de nosotros. Para nada se aleja de nosotros. Pero hay algo más todavía. Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cuál es la figura que se usa ahí? La figura es de una propiedad, un bien, que está grabado por una deuda. Por ejemplo, mi casa, yo se la debo a un banco. ¿De acuerdo? Y el carro que tiene mi hijo, que ahora es de mi hijo, se lo debíamos a otro banco. Bueno, a una garrotera. A una financiera. No era exactamente un banco, aunque sus tasas eran tipo bancario, muy cómodas. El carro se les debía a ellos.
Pero el carro, llegó un momento, el año pasado, en el que yo pagué la última cuota de esa deuda. Ya no le debía nada al banco, pero aún faltaba un paso. Un abogado tenía que presentar un escrito para que un juez de la corte me entregara un documento donde dijera que ya ese carro es mío, que el banco ya no tiene ningún poder sobre ese carro. Entonces yo por fin redimí mi carro. Ya el banco no puede hacer nada para quitármelo, porque yo lo redimí. No le debo nada al banco e hice los trámites necesarios para que del registro de la propiedad se quiten todos los gravámenes y no aparezca ningún gravamen sobre ese carro. Esa es la figura que se usa aquí. Jesucristo nos compró con su sangre. En el momento que le aceptamos como Salvador personal, puso el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es decir, el Espíritu Santo vino a morar en mi corazón, en su corazón, si usted realmente aceptó a Cristo como Salvador personal. Y es la garantía, las arras son la garantía, y es la garantía de nuestra herencia hasta que seamos redimidos. Nosotros somos posesión de Cristo, le pertenecemos a Cristo. Él nos compró a precio de su propia vida. Y un día va a venir por nosotros. Estudiamos ese día. ¿Cómo se llama? Rapto. El rapto. Lo conocemos como el rapto, ¿verdad? O el arrebatamiento del pueblo de Dios. En ninguna parte dice la Biblia que viene por su iglesia. Él viene por su pueblo, dentro del cual está la iglesia. ¿Ok? Y recuerden que hay un premio para el que encuentre el versículo que dice que Jesucristo viene por su iglesia. Ese no lo doy yo, lo da el pastor, ¿verdad? Porque No hay. No hay. Pero no viene por su iglesia, viene por su pueblo, donde también está su iglesia. Y no se refiere a Israel, porque en esta época el pueblo de Dios somos nosotros. Israel va a ser restaurado durante el milenio y redimido durante el milenio. Ahí se cumplirán para Israel las promesas de los pactos abrámico, davídico y otros dos más que ahorita no recuerdo el nombre. Después de que terminemos con esto, vamos a comenzar precisamente con el estudio de los pactos. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda sobre este pasaje? Hermano Eric, Señor. una preguntita. Los judíos mesiánicos, los judíos que han creído en Jesucristo como único y suficiente Salvador, forman parte de la iglesia. ¿Es Okay. así o no? Ok, vamos a desviarnos un poquito del tema porque esa pregunta es importantísima. ¿Quiénes somos parte de la iglesia? Los que hemos recibido a Cristo. Los que hemos creído en Cristo y le hemos entregado nuestro corazón o hemos dado nuestra vida para aceptarle como Salvador personal, como único y suficiente Salvador personal, pero que además hemos pasado por las aguas bautismales. Y es el bautismo lo que te identifica con una iglesia local. ¿Y qué pasa con los cristianos? Con una persona que acepta a Cristo y nunca tuvo la oportunidad de bautizarse. Es parte de la familia de Dios, es un hijo de Dios, pero no es miembro de la iglesia de Cristo. Porque para ser miembro de la iglesia de Cristo hay que pasar por las aguas bautismales. ¿De acuerdo? Ese es un estudio que si alguien tiene duda, podemos volver a hacer ese estudio. Creo que alguna vez lo hicimos, no sé si aquí o en la iglesia, pero podemos pasar por ese estudio para entender por qué eso es necesario y cuál es la separación entre, o la distinción entre la iglesia, que será la esposa de Cristo, y el pueblo de Dios, los hijos de Dios, que nacieron durante, o sea, los que estamos en Cristo en la época de la gracia, pero que no están en la iglesia, y que vimos cuál sería su papel en el milenio y que sí estará en el tribunal de Cristo. Muy bien.
Entonces, respondiendo a su pregunta, los judíos mesiánicos, si no están bautizados por una iglesia del Señor, no son parte de la iglesia, son parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, son hijos de Dios, pero tienen que identificarse con una iglesia local por medio del bautismo, por inmersión, porque así lo dice la Biblia. Es decir, la palabra bautizos en sí misma significa inversión. Es decir, el que te rocíen en la cabecita o te echen agua con una vasija, no te hace bautizado. Ese no es el bautismo que Dios, por así decirlo, dejó para nosotros, sino que es inmersión completa para que el bautismo sea un bautismo correcto desde la perspectiva de la palabra de Dios. ¿Y por qué es así? Bueno, porque Dios lo dice. Porque Dios lo dice. La palabra misma, bautizos, del griego, que nosotros transliteramos como bautismo, significa inmersión. ¿Ok? Entonces, no sé si le respondí su pregunta. Ellos, si aceptan a Cristo, son salvos, y si se bautizan de la manera correcta en una iglesia del Señor, son parte de la iglesia. Claro que sí, hermano. Y eso sí, ellos formarán parte del arrebatamiento de la iglesia. Sí, cualquiera que haya aceptado a Cristo, judío, Correcto. gentil, cualquiera que haya aceptado a Cristo en esta época de la gracia, será arrebatado antes de la gran tribulación. Amén. Es decir, no serán contados con el pueblo judío, ni con los 144, ni serán parte de los 144,000 judíos que estarán en la tribulación, no serán parte de ese grupo, ni serán parte del pueblo judío durante el milenio, porque ya vendrán como los santos de Cristo a reinar con él por 1000 años. Correcto. Ok. Entonces, vamos a continuar. ¿Cuál es la obra que Dios hizo en nosotros? Nos selló con su Santo Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo hizo morada permanente en mi corazón, en su corazón. ¿Cuándo fuimos sellados? Cuando aceptamos a Cristo. En el momento de creer en Él, exactamente. En el momento de creer en Él. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿quién es Él? Jesús. Cristo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, voy a parafrasearlo acá, de que Cristo vendrá por nosotros para completar esa obra redentora. ¿Recuerdan la semana pasada que terminamos el estudio de una salvación consumada y visible? Cuando Él venga, cuando Él redima la posición que adquirió, cuando Él me redima a mí, en otras palabras, me lleve porque soy suyo, se estará consumando esa salvación que Él me dio y será completamente visible. No es que esté incompleta mi salvación, es que falta que Cristo me lleve con Él, así como yo me traje mi carro y ahora es mío. Para poner un ejemplo muy terrenal, ¿verdad? Muy material. Cristo va a venir por mí y me va a llevar con Él y voy a ser completamente suyo. En otras palabras, hasta me va a dar un cuerpo que no va a ser sujeto al pecado. Glorificado. Un cuerpo glorificado, porque este cuerpo sigue siendo sujeto al pecado y a este cuerpo le gusta el pecado. Aunque a mi hombre interior, que es Cristo mismo, no le gusta. Y esa es la lucha interna del creyente, pero no tiene que ver con salvación. Tiene que ver con el proceso de perfeccionamiento de todos los santos. Muy bien, son las 7:05, 5 minutos más nada más. A ver hasta dónde llegamos. Entonces, ¿quién soy en Cristo? Vamos a ver. Hasta ahora hemos visto que
He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, porque vive Cristo en mí. Gálatas 2:20, ¿verdad? Ujú. Fui escogido en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de Él, y no estoy hablando de predestinación, sino que en el momento de aceptar a Cristo, me hice acreedor de todas las bendiciones que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo para todos aquellos que acepten a Cristo como su Salvador, porque esas bendiciones son en Cristo. Soy heredero de Dios porque soy su hijo, Gálatas 4:6-7. ¿Ah? ¿Se acuerdan de ese pasaje lindo que dice que clamamos Abba Padre porque somos sus hijos? Y vimos lo que significa Abba Padre, ¿verdad? Un niño pequeño diciéndole algo así como: papi, papito, me alzas, me chineas, me cuidas en tus regazos. Esa es la confianza que tenemos para llegar a los pies de Cristo. Soy hechura de Cristo, soy hechura de Dios, nacido de nuevo en Cristo Jesús para hacer su obra, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. Soy santo y justo, según Efesios 4:24. Soy ciudadano del cielo, según Filipenses 3:20 y Efesios 2:6. Este mundo es solamente para estar aquí, un peregrinaje, para hacer un peregrinaje. Estoy aquí temporalmente, pero mi ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. Soy ciudadano del cielo, no pertenezco a este mundo. Soy hijo de la luz y no de la oscuridad, Primera de Tesalonicenses 5:5. Y no estoy leyendo los pasajes más que todo porque nos quedan 2 minutos. Pero la próxima semana en el repaso vemos cada uno de esos pasajes. Porque aquí todavía faltan cosas que ver. Y cada vez se pone más interesante. Muy bien. He sido rescatado del dominio de Satanás y trasladado al reino de Cristo. Colosenses 1:13. Soy enemigo del diablo. Primera de Pedro 5:8. Soy nacido de Dios y el diablo no tiene ninguna autoridad para tocarme, ni tiene ninguna autoridad sobre mí. Porque mi autoridad es Cristo Jesús, Dios mismo. ¿Sabe? He escuchado creyentes decir, es que el diablo me hizo hacer. No se equivoque. El diablo no puede hacerlo hacer, ni puede hacerle nada. Si usted permanece fiel, Dios le dará la salida para vencer cualquier tentación. Cristo mismo mora en mí. Colosenses 1:27. Soy escogido de Dios, santo y amado. Colosenses 3:12. Primera de Tesalonicenses 1:4. Soy un escogido de Dios, santo y amado. Y eso es en Cristo. He recibido muy grandes y preciosas promesas de Dios. Segunda de Pedro 1:4. Y no me refiero a promesas de prosperidad, ni que puedo declarar sanidad, ni que puedo declarar riqueza. No me refiero a nada de eso. Me refiero a la promesa de la vida eterna, que es la más grande y preciosa promesa de todas. Me refiero a la promesa de que voy a reinar con Cristo durante el milenio y por toda la eternidad. Me refiero a la promesa de que estaremos en las bodas del Cordero como la novia de Cristo, como iglesia, los que somos iglesia, y como invitados de honor, los que no son iglesia, porque ahí estarán gente de muchas edades. Seré como Cristo cuando Él regrese. ¿Por qué seré como Él? Porque le veré tal como Él es. Voy a tener un cuerpo glorificado, como lo estudiamos en las semanas pasadas, en las 2 últimas semanas. Vamos a recibir un cuerpo semejante al de Cristo. Un cuerpo glorificado. Y vamos a reflejar la gloria de Dios de forma natural. Ojalá que pudiéramos ahora reflejar la gloria de Dios a los demás por nuestra obediencia a Cristo. ¿Sabía que si nosotros nos sometemos completamente a la obediencia a Cristo, vamos a oler a Cristo? Porque vamos a manifestar por todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Cómo? Con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de vestirnos, con nuestra forma de trabajar, con nuestra forma
de tratar a los demás. Ellos van a sentir el amor de Dios. Van a ver la gloria de Dios reflejada en nosotros. Y créame, la única Biblia que ellos pueden leer somos usted y yo. El único Cristo que pueden ver somos usted y yo. Así de serio es ser un hijo de Dios. Así de serio es ser cristiano. Y yo espero ser cristiano. Sé que soy salvo. Sé que soy un hijo de Dios. Pero ser cristiano significa ser como Cristo. Cristo pequeñito. Imitación de Cristo. Y yo quiero ser una imitación tan buena que se parezca al original. Y sé que estoy en ese proceso y que me falta mucho por recorrer para lograrlo. Eso quiere decir que de vez en cuando se me sale Rovira. Pero yo espero que ese Rovira muera cada día y que Cristo crezca y se revele en mí cada día a los demás. Como dijo D.L. Moody, por la gracia de Dios. Bien, mis hermanos, vamos a llegar hasta aquí por el día de hoy. Francisco levantó la mano. Don Fran, adelante. Sí, pero si usted quiere, termine el live y yo participo una vez que ya te haya salido del Facebook Live. ¿Qué te parece? Ok, perfecto. Ya hemos terminado aquí. Luis, para tu información, aquí es donde dejamos, algunos hermanos tienen que retirarse a otras actividades y entonces a esta hora más o menos paramos. Terminamos la transmisión y nos despedimos de aquellos que nos van a ver o nos están viendo en vivo. Aquí termino de compartir y entonces pauso la grabación